Continuando entonces con las clases, ahora vamos a hacer el tema de cáncer de cuello uterino. Como comprenderán ustedes, el cáncer de cuello uterino lamentablemente sí continúa siendo un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque las pacientes continúan llegando en estado avanzado, a pesar de todas las medidas de tamizaje que se ha hecho, a pesar de las difusiones, ¿no? Continúan nuestros pacientes llegando en estado avanzado, con salud bastante comprometida, generalmente vienen por sangrado vaginal, con un grado de anemia, ¿no? Y generalmente por emergencia. Y muchas de ellas sin haber sido diagnosticada en su centro o en su lugar de origen. El cáncer de cervix uterino, más del 95% del cáncer de cervix se asocia al papillomavirus humano. Eso ya está establecido, ¿no? La causalidad está bien establecido, así como el tabaco a cáncer de pulmón, como el virus de hepatitis B a cáncer de hígado, no sé, la causalidad está totalmente establecida. Es un problema de salud pública, habíamos dicho, con una incidencia de 32.8 por 100.000 y una mortalidad de 10 por 100.000. Va a representar casi el 90% de todos los tumores del aparato genital y, como les habíamos dicho, el 80% llegan a partir de estadio 2. Los factores de riesgo son generalmente similares a los factores de las lesiones precancerígenas, ¿no? Entonces va a haber un antecedente generalmente de displasia, donde existe una infección por el papilomavirus de alto riesgo generalmente, y el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, múltiples parejas sexuales, pareja promiscua, cervicitis crónica, infecciones por HIV y otras enfermedades de transmisión sexual, tabaquismo, bajo nivel socioeconómico. ¿Qué síntomas nos trae un cáncer de cervix? También pueden ser asintomáticas cuando están en estadio 1, ¿no? 1A, 1B, están asintomáticas. Cuando existe sangrado vaginal anormal, ya uno tiene que sospechar, ¿no es cierto? Pero a veces puede haber sangrado intermenstrual o sangrado poscoital. Entonces también tenemos que ya sospechar de esta patología, de esta posibilidad. Un flujo vaginal seroso, hemático, persistente, con mal olor, nos debe hacer sospechar de que estamos frente a un cáncer de cervix. Dolor pélvico existirá cuando ya existen etapas muy avanzadas. Pérdida de peso, sintomatología urinaria y rectales y edema, fundamentalmente por compromiso de uréter, ¿no? En el examen físico, no se olviden ustedes, siempre deben realizar el tacto rectal, ¿no? Y en el examen físico podemos encontrar una paciente, ¿no?, caquéctico, ¿no? Va a depender pues el estadio clínico en que lo encontremos. Puede estar muy pálido cuando está anémico, ¿no? o caquético cuando ya está en estadios finales. Si ponemos un espéculo, podemos observar un tumor exofítico, ¿no?, o de pronto una úlcera, ¿no?, o de pronto un tumor endofítico, o de repente una herida sangrante al contacto, o de pronto también puede verse un cervix en forma de barrilete, ¿no?, deformado, cuando es un problema de cáncer de endocervix. Y de acuerdo al estadio va a haber un compromiso de vagina, parametros y órganos adyacentes. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico de cáncer de cervix, tenemos que realizar una historia clínica adecuada, correcta, detallada, donde ya debemos sospechar. Podemos hacer una inspección visual con ácido acético o un Schiller, el Papa Nicolau, la biopsia dirigida
con colposcopio, ¿no es cierto? O la biopsia de lesión central. Cuando es evidente la lesión, ya no necesitamos hacer colposcopia, sino tomar la muestra simplemente del tumor. Y si vemos un cuello sangrante, un cervix deformado, como les mencioné anteriormente, en forma de barrilete, pues haremos un curetaje endocervical para hacer un diagnóstico de cáncer de endocervix. Y también lo podemos hacer un diagnóstico mediante el cono, sea ConoLIP o ConoFrame. Entonces, otro escalón en cuanto a la detección es la colposcopía, ¿no? La colposcopía, ¿en qué está indicada la colposcopía, ¿no es cierto? Para descartar carcinoma invasor, cuando hay algunas patologías premalignas, cuando se ve macroscópicamente normal y hay un estudio citológico normal, es decir, una disociación citohistológica, ¿no? Para seguir la evolución de las lesiones anteriores, ¿no? En esos casos se está indicado, ¿no? Cuando hay un IVA positivo, un Chile positivo, todas esas cosas, nosotros podemos indicar una colposcopía. ¿Cuál es la sensibilidad de esta colposcopía? 95%, y hay una especificidad de 30%. Acá nosotros tenemos en este diapositiva una zona de transición normal. Fíjense ustedes, es la superficie lisa, completamente rosada, sin lesiones, es una zona de transformación normal. Y a ese tipo de series le hacemos un chiller. Miren ustedes cómo ha captado el yodo, es un color caoba, todo, ¿no? Acá tenemos un epitelio aceto blanco, pueden ustedes ver ahí, y un chiller positivo, ¿no? Ven toda la zona, la zona que no ha captado la coloración, ¿no? Y ahí van a ver un punteado ustedes en todo el epitelio de aceto blanco, se ve un punteado, incluso un mosaico, ¿no? Acá un mosaico como si fuera una loseta mayólicas, y los vasos atípicos, y es signo de carcinomatosis uterina. Entonces, ¿qué exámenes podemos nosotros solicitar a una paciente que estamos sospechando cáncer o con cáncer? Lógicamente los rutina hematológicos y bioquímicos, donde estará pues el hemograma para ver el grado de anemia, el bioquímico nos interesa la urea creatinina para ver cómo estamos, ¿no? Cómo está funcionando el riñón, radiografía de tórax, ecografía abdominopélvica, la urografía ejecutoria, proctosigmoidoscopia, tomografía, resonancia magnética. Todos estos exámenes nos van a ayudar a diagnosticar el grado de extensión del cáncer de cervix y el grado de compromiso. El cáncer de cervix se disemina, es frecuente que se disemine. ¿Y cuáles son esas vías de diseminación? Primero es por extensión directa, es decir, va por los parámetros y el tejido paracervical, se extiende hacia el parámetro y paracervical, ¿no es cierto? Es decir, hacia los úteros sacros y ligamentos cardenales, a la vagina, a la vejiga y al recto. O sea, la principal vía de diseminación es extensión directa, donde va a afectar a los parámetros y a los paracervicales, vagina, vejiga y recto. Puede tener por vía linfática, donde va a ser a los ganglios obturadores, ilíacos externos, hipogástricos, va a comprometer. En cuanto al estadio del cáncer de cervix, el estadio 0, carcinoma in situ, estadio 1, cuando la lesión está limitada estrictamente al cuello, ¿no? La lesión 1 se subdivide en 1A, ¿no? Cuando el carcinoma 1A, cuando el carcinoma es preclínico, solo se diagnostica mediante microscopio, es decir, no lo vemos, ¿no? Y esto todavía podemos subdividirlo en 1A1 y 1A2. 1A1, cuando la evidencia microscópica mínima de invasión al estroma, es decir, 3 milímetros, solamente hay una invasión mínima. 1A2,
las lesiones detectadas que pueden medirse. La profundidad de la invasión no puede sobrepasar los 5 milímetros. La lesión horizontal no puede sobrepasar los 7 milímetros. 1B, las lesiones están confinadas al cervix o son lesiones preclínicas mayores de 1 a 2. El 1B lo podemos subdividir en 1B1 y 1B2. El 1B1 cuando la lesión clínica no supera los 4 centímetros. 1B2, la lesión es mayor de 4 centímetros. Y 2A, cuando hay extensión a los 2/3 superiores de vagina. 2B, afección a los parámetros. 3A, cuando la extensión se dirige al tercio inferior de la vagina. Y 3B, cuando hay afección de pared pélvica, hidronefrosis o riñón no funcionante, es decir, ya está tomado el riñón. Y 4A, cuando hay afectación a la mucosa rectal o vesical. Y 4B, metástasis a distancia. Ahora, ¿cuál es la patología más frecuente de cáncer de cervix? Es el carcinoma microinvasor, ¿no? Es el carcinoma microinvasor. La lesión en la cual las células neoplásicas han roto ya la membrana basal y han invadido el estroma en menos de 5 milímetros en profundidad y tiene menos de 7 milímetros de extensión. Eso es la correspondencia de un carcinoma microinvasor. Entonces va a corresponder al 1 a 1, 1 a 2. Entonces cuando hablamos de carcinoma microinvasor estamos hablando de 1 a 1, 1 a 2. Y este tipo de carcinoma no tienen posibilidad de producir metástasis o recidivas. El carcinoma invasor, cuando hablamos del carcinoma invasor, cuando la lesión rompe ya la membrana basal e invade el estroma en más de 5 milímetros en profundidad y en más de 7 milímetros de extensión, o tienen permeación vascular. Pueden ser carcinoma de células grandes no queratinizantes, células grandes queratinizantes y células pequeñas. Y la otra entidad es el adenocarcinoma. Puede ser una masa polipoide o exofítica, a veces presenta engrosamiento difuso de todo el cervix, ¿no? En el 15% la lesión afecta solo al canal endocervical y no se observa al examen. Pueden ser mucinosos, endometroides, de células claras o adenoma maligno. Muy bien, en cuanto al tratamiento por estadios. En el estadio 1 a 1, los tratamientos varían desde la realización de un cono hasta la histerectomía, tipo 1. El resultado en curación es del 99 al 100%. Entonces tenemos buena posibilidad de respuesta. Cuando el estadio clínico es de 1 a 2 a 1B1, está indicado la histerectomía radical tipo 3 y el porcentaje de curación va del 85 al 90% con una recurrencia de 10 al 25%. La traquelectomía radical va a conservar la capacidad reproductiva, los tumores centrales, menores de 2 centímetros, con histología epidermoide y sin permeación vascular. En estos casos haremos la traquelectomía radical. Entonces, ¿cuándo indicamos la traquelectomía radical? Para conservar la capacidad reproductiva, cuando hay tumores centrales menores de 2 centímetros, con histología epidermoide y sin permeación vascular. El tratamiento con radioterapia en etapas tempranas tiene el mismo porcentaje de curación que la cirugía. Esos son datos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, las dosis las van a manejar generalmente los médicos oncólogos clínicos, ¿no? Y pueden ellos dar tratamiento con radioterapia solo con braquiterapia, pero en todo caso va a haber pérdida de la función ovárica. La otra opción es hacer una histerectomía tipo 3, ¿no?
que es el tratamiento de elección, hasta el estadio clínico 2A1. En esta diapositiva pues tenemos tratamiento para etapas localmente avanzadas, 1B2, 2A2 o 4A, donde hay quimioterapia y radioterapia concomitante. Y dentro de ello pues usarán el cisplatino, ¿no? Ya, este es un manejo de la especialidad de oncología clínica, pero es bueno que ustedes sepan. Cuando hay una enfermedad metastásica, estadio 4B, el tratamiento con quimioterapia sistémica es el indicado, ¿no? Y hay diferentes esquemas, ¿no? Acá se describe al cisplatino, al carboplatino, ¿no? O al plaquitaxel. Eso ya, como les voy a repetir, es manejo de oncología clínica. Y en cuanto al pronóstico del cáncer, va a depender del tamaño tumoral, va a depender del compromiso ganglionar, va a depender de están comprometidos los parámetros de la profundidad de invasión, la invasión del espacio linfovascular, pero tenemos que tener presente que hay un 80% que van a hacer recurrencia dentro de 2 años, ¿correcto? Eso tenemos que estar en nuestra cabecita, que hay un 80% que van a hacer recurrencia en 2 años. ¿Cuál es la sobrevida a los 5 años? Si tenemos un estadio 1, 80-90%, estadios de 50-65%, el estadio 3, 25-35%, el estadio 4, de 0 a 15%. Muy bien, eso es toda la clase que podemos hacer. Se me ha encargado, espero que les haya servido para sus prácticas y su vida futura, independientemente de la especialidad que ustedes hagan. Gracias.